Orígenes de Alejandría, 185 a 253 después de Cristo. Orígenes nació en Alejandría, Egipto. Su padre se llamó Leónidas. Fue discípulo de San Clemente y probablemente de Amonio Sacas. Estudioso hasta el extremo, lo llamaron esclavo del trabajo. Por una mala interpretación de un texto del Evangelio, se castró y se le negó el sacerdocio. En 202, sucedió San Clemente en la cátedra de Teología y Biblia. En 215, la persecución de Caracalla lo hizo refugiarse en Palestina. De 218 a 230, realizó su actividad docente en Alejandría. De viaje por Palestina, fue ordenado sacerdote en Cesarea hacia el 230. Al regresar a Alejandría, fue suspendido en su ministerio y expulsado por el obispo Demetrio. En 232, se refugió en Cesarea, donde organizó una escuela y una biblioteca. Allí enseñó y escribió durante 20 años. En 250, durante la persecución de Decio, fue preso y sometido a torturas que sufrió con gran paciencia. Viajó por muchas partes, escribió muchísimo y es el sabio más grande de la antigüedad cristiana. Murió en Tiro en el año 253. Orígenes comienza diciendo que Dios creó desde la eternidad muchos espíritus puros, iguales en naturaleza, racionales y libres. La creación debe ser eterna, pues la omnipotencia y la bondad de Dios no puede subsistir sin objeto en el que se manifiesten. Por el mal uso de su libertad, esos espíritus cometieron un primer pecado original por el cual se convirtieron en diversos seres, almas, ángeles, cuerpos celestes, demonios, cuerpos terrestres. Dios creó el mundo material para que los espíritus pudieran regenerarse y volver a Él. Hay una serie sucesiva de mundos. En ellos los espíritus se irán purificando por obra de Cristo hasta volver a su estado primitivo. La materia se acabará cuando todo se consuma en Dios. Como la creación es eterna, hay infinitos mundos en sucesión. La apocatástasis consiste en la caída de las sustancias espirituales en diversos seres y luego su retorno a Dios. Los demonios están en el infierno, pero cuando se purifiquen volverán al cielo y el infierno se acabará. El hombre está constituido de alma y cuerpo, pero el alma ya existía antes de ser infundida en el cuerpo. La diversidad de hombres se debe a su diferente culpabilidad en el primer pecado original que precedió al mundo. Nuestros primeros padres cometieron el pecado original humano. Todos los niños lo contraen por herencia y deben ser bautizados. El alma humana es inmortal y al final de los tiempos resucitaremos en nuestros propios cuerpos. Tenemos que salvarnos con nuestras buenas obras realizadas con la ayuda divina y el recto uso de nuestra libertad. Después de la muerte verán a Dios los que hayan terminado su purificación. La libertad es un don fundamental de la naturaleza humana. El hombre está obligado a guardar tanto la ley natural como la ley positiva. Las pasiones no son malas, si libremente las usamos para el bien. Dios no hizo el mal, pero permite los males corporales para nuestra purificación y conversión. Y no impide que hagamos el mal moral, el pecado, por respeto a nuestra libertad. Dios nos dio la libertad para que hagamos el bien, realicemos nuestra perfección y logremos nuestra salvación. Pero la libertad implica también nuestra capacidad de elegir el mal. Nuestro conocimiento de Dios es progresivo y se basa en la enseñanza y en el estudio de la Sagrada Escritura. Los filósofos enseñan muchas cosas que están acordes con nuestra religión, especialmente en el orden moral. Pero también contienen errores inaceptables como la astrología y la negación de la providencia. Dios es espíritu puro, simplísimo, infinito, viviente, omnipotente, providente. Para conocerlo, no basta el uso de nuestra razón. Necesitamos la ayuda de su gracia y de una iluminación suya que se da en el cristianismo. Dios está más allá de todo ser, de todo principio y del mismo verbo.
Solo su Hijo nos lo da a conocer. Dios es trino por naturaleza. El Padre es principio sin principio. El Verbo procede del Padre por generación, desde la eternidad, y rige todo el orden racional del mundo. Es de la misma sustancia del Padre y es la sabiduría divina. Sin embargo, hay un orden jerárquico en la Trinidad, y el Verbo y el Espíritu Santo tienen un rango inferior al Padre. El Verbo se unió directamente al alma preexistente de Cristo y mediante ella al cuerpo de Jesús. En Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, pero en razón de la unión esencial se puede predicar de él atributos humanos y atributos divinos. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue absolutamente impecable. Cristo nos redimió del pecado de Adán. El Espíritu Santo es personal, activo e increado. María es madre de Dios y también madre de los hombres. Concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Los evangelios transmiten lo necesario para los fieles, pero los sabios buscan la razón de sus afirmaciones, la interpretan y los explican. Hay tres sentidos en la Biblia: literal, moral y espiritual. Alegórico, místico, que es el preferible. La Iglesia es el pueblo creyente, el conjunto de los santos de todos los tiempos, el cuerpo místico de Cristo y la ciudad de Dios. Fuera de ella no hay salvación, pero todos los que obran el bien están dentro de ella, en todo tiempo. Los que pecan en esta vida se purifican por el fuego después de la muerte, y todos se salvarán al final, incluso los demonios. Orígenes fue un genio de inmensa cultura y de enorme fecundidad. Es el iniciador del pensamiento científico-teológico y por ello no es de extrañar que contenga errores teológicos. Es ante todo teólogo cristiano y un maestro de religión. Sin embargo, el sustento de su pensamiento es tanto la fe como una profunda filosofía sobre el hombre, el mundo y Dios. Tuvo un fuerte influjo del neoplatonismo y aprovecha muchas de sus verdades. Por desgracia, de allí provienen también muchos de sus errores. La idea clave de su doctrina es la apocatástasis. Dios creó seres espirituales que por el mal uso de su libertad cayeron en diversos grados de imperfección, pero después de un largo periodo de purificación obtendrán la salvación y la perfecta felicidad.